Una cápsula al corazón. Escúchelo cada día en la voz del amigazo del alma, Andrés Mielnik. Y hoy podrá ser su gran día de salvación. Una cápsula al corazón. Muy buenos días, mis estimados amigazos del alma. Les habla nuevamente Andrés Mielnik. Leo en el libro de los Hechos, el capítulo 2, una frase de la segunda parte del verso 40. Y dice: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. En otras palabras, Dios nos invita a buscar la salvación. ¿Por qué razón? Porque es una generación muy perversa, muy pervertida, muy pecaminosa. Hay mucho pecado en este mundo que nos rodea y podemos caer en el anzuelo o la trampa del mismo pecado que nos rodea. Y esta generación es una generación, en primer lugar, totalmente alejada de Dios. No cree en Dios, le ha dado las espaldas a Dios. Y señoras y señores, cuando uno le da las espaldas a Dios, le va mal. Se transforma en una generación perversa. Y los hijos que le siguen a los padres es una generación descontrolada totalmente, alejada de Dios, ofendiendo a Dios, maleducados, no tienen ética. ¿Por qué? Porque es una generación totalmente perversa. Y aquí Dios dice: sed salvos de esta perversa generación. Hay que buscar la salvación mientras hay tiempo, porque esta generación pronto se acaba y el fin viene, y el Señor viene por su iglesia y los que han creído en Él. Así que es una generación alejada de Dios. Segundo, es una generación perversa porque no tiene temor de Dios. No se respeta uno al otro, se pisa uno al otro, se ofende uno al otro, porque la espina del pecado está clavada en cada corazón de cada pecador no arrepentido. Y la generación que se va formando es una generación que no piensa en Dios, que piensa en el Dios de la evolución, en el Dios de la transformación espiritual, en animales en el futuro, hasta eso. Una generación que cree en doctrina de demonios, dice la Biblia. Y eso es peligroso, y eso forma una generación perversa. Así que es una generación alejada de Dios, es una generación que no tiene temor de Dios. El sexo está totalmente descontrolado, totalmente ofende a Dios. La mujer quiere ser otra cosa y el hombre quiere ser otra cosa. Dios te ha creado un hombre y una mujer, y no cambies ese diseño, que es una bendición de parte de Dios, tu propia creación. Pero dice que los hombres, Romanos capítulo 1, cambian sus deseos por los deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque han formado y están formando una generación perversa. También es una generación que no piensa en un futuro. Ellos no piensan en su alma, no piensan en arreglar sus cuentas con Dios, no creen en Dios, ofenden a Dios, niegan a Dios, se burlan de Dios. Y esta generación le espera un juicio. Dice que los últimos días serán como en el tiempo de Noé. Noé les predicaba: arrepiéntanse, señoras y señores, de sus pecados. Pero la gente le ignoraba, se burlaba, se reía. Y dice que un día llegará que Dios se burlará de los que se burlan de Él. Cuidado, la generación que ahora vivimos es una generación muy mala, muy dañina,
muy pecaminosa, muy ofensiva. Y dichosos los que hemos descubierto la grandeza de la salvación. Que el Señor, cuando creímos en Él, nos transformó el corazón. Porque antes éramos iguales, muertos en delitos y pecados. Éramos desobedientes a los mandatos de Dios. Y Él os dio vida, dice la palabra. Él nos resucitó. Él nos dio propósito. Él nos dio bendiciones. Él nos enderezó nuestro rumbo y nuestra senda. Por eso la generación de los hijos de Dios, los creyentes, tenemos la respuesta para este mundo tan pervertido, tan perdido, tan malvado. Y es la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú primero, para formar una generación en tu casa que tema y viva para la gloria del Señor. Que el Señor me los bendiga y formemos esa generación libre del pecado y temerosa delante de Dios. Les habló su servidor Andrés Mielnik. Bendiciones. Hasta mañana.